Bien, hermanos y amigos, estamos aquí en esta noche, hoy jueves, culto de oración y enseñanza de la palabra de Dios. Tengo el gusto de poderles saludar a todos ustedes en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué alegría poderme hoy dirigir y poder tener la oportunidad de engrandecer a ese Dios tan grande y tan maravilloso que Él nos ha permitido en esta tarde poder estar aquí comunicándonos para escuchar alabanzas a nuestro Dios y también escuchar la palabra de Dios. Es ahí, de mis hermanos, donde les invito a que leamos un precioso salmo, el Salmo 141. Vamos a participar de la palabra de Dios y vamos a dejar que sea Dios quien nos bendiga en esta hora a través de su bendita palabra de Dios. Tome usted la Biblia, compartamos en esta hora y vamos a dar entonces apertura a nuestro culto de oración. Dice el Salmo 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No deje que se incline mi corazón a cosa mala, hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Como el justo me castigue, será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces. Oirán mis palabras, que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos, una vez más. Yo sé que estamos ahí en casa y estamos clamando a nuestro Dios, pero seguimos clamando, porque claman lo justo y Jehová oye y los libra de todos sus quebrantos. Esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea de siempre clamarle a nuestro Dios. Así de que en esta hora vamos a decirle al Señor: Señor, aquí presentamos todas nuestras necesidades, orando por el mundo, por nuestra Colombia, a clamar por la iglesia del Señor, por nuestros ancianos, por nuestros niños, en fin, por todo lo que en este momento está viviendo el mundo. Así de que clamemos a nuestro Dios y de Él esperaremos siempre el oportuno socorro. Señor Jesús, oh Dios amado, en este momento, Señor Jesús, estamos delante de tu divina presencia. Una vez más te damos la gracia, Señor, porque nos permites, Señor Jesús, poderte clamar, Señor. Pedir, Señor, el respaldo de tu presencia aún más, Señor Jesús, sabiendo, oh Dios, de que tú estás con nosotros. Por eso te clamamos, oh Dios, para que tu ayuda, Señor, tu fortaleza, Señor, en este momento que más te necesitamos, Señor Jesús. Yo sé que hay gente que no te invoca, oh Dios, pero están, Señor Jesús,
aún nombrando tu nombre, Señor, para que los ayude, oh Dios. El mundo está en este momento, Señor, en una angustia, en un momento de soledad, Señor Jesús. Yo sé que también tu iglesia, oh Dios amado, pero hemos entendido, Señor, que aún donde nos encontremos, podemos invocar tu nombre. Podemos interceder, Señor Jesús, por otros, oh Dios amado, para que sea tu misericordia, tu amor, Señor, para este mundo que tanto te necesita. También tu iglesia, Señor, a los niños de la iglesia, Señor, a nuestros ancianos, oh Dios amado, a nuestros jóvenes, oh Dios. Aquí estamos, Señor Jesús, clamándote, oh Dios. Yo sé que es el momento, Señor Jesús, donde estamos redoblando nuestras fuerzas, donde, oh Dios amado, nos permite, Señor Jesús, poder reflexionar, Señor, y entender una vez más, Señor, que esta es tu voluntad, Señor Jesús. Por eso te clamamos, oh Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes, oh Dios poderoso, Señor Jesús. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Pero aquí estamos, Señor Jesús, en la esperanza tuya, en tu fortaleza, Señor. Te lo rogamos, oh Dios, por los tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora entonces vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios. Y quiero, hermanos, que compartamos dos versículos de su divina palabra en esta hora para que meditemos en ello. Y espero de que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Así de que les invito al libro de Nahum, en el capítulo 1 y el verso 7, vamos a leer este versículo de la palabra de Dios. Nahum, capítulo 1 y el verso 7, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Otra vez, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Isaías, en el capítulo 41 y el verso 10, nos dice la palabra de la siguiente manera. No temas, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito es el nombre de Jesús. Tomando estos dos textos para la reflexión de la palabra de Dios, he titulado este maravilloso tema, No estamos solos. Y quisiera que colocase la mano allí a su esposa, ahí a su hijo o al que está a su lado viéndonos por este medio. Dígale, hoy más que nunca no estamos solos. Me siento completamente solo. Nadie me puede ayudar. Todos me han dado la espalda. Dios me ha abandonado. Estas son solo algunas frases que solemos escuchar cada día, incluso mencionadas hasta por nosotros mismos. La vida cotidiana hoy está plagada de situaciones que nos hacen flaquear debido al impacto que tiene sobre nosotros. Hay hoy la frase más sonada que la vemos por todos los medios de comunicación,
quédate en casa, está en tus manos. Y una de las frases más trillada a lo largo de la historia de la iglesia sobre la tierra es precisamente: no estamos solos, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a pesar de que habemos muchos que con frecuencia la pronunciamos con euforia y mucha emoción, no todos los que la expresamos creemos esto. Esto es opuesto en nuestra vida como seres humanos que somos. Pasamos momentos en los cuales estamos completamente solos. Nos sentimos solos. Pero iglesia, te tengo una gran noticia. Dios es un ser tan especial que inclusive en la soledad Él actúa y mueve su mano a favor de los suyos. Esa es la razón de este maravilloso tema. No estamos solos. No estamos solos porque Dios cumple sus promesas. Sus promesas son verdaderas. Pues de nada nos serviría que Dios dijera que Él estaría con nosotros si Él no cumpliera su promesa. Pero yo te tengo una noticia más. Él es fiel y misericordioso. Y si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Y su palabra siempre lo confirma. Por eso dice la palabra de Dios: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21:45. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna de sus palabras, de todas sus promesas que expresó a Moisés su siervo, ha faltado. Bendito es el nombre de Jesús. Primera de Reyes 8:56. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Diga conmigo: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Y sabe cuál es el propósito? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Es ahí que Dios, a través de los tiempos, siempre ha estado con sus siervos fieles, para guardarlos y protegerlos. Y me llama tanto la atención cuando vemos la historia de Agar, cuando va a ser sacada de una casa que la desalojaron totalmente. Y casi ha parecido como lo que está sucediendo en estos momentos, porque las personas no tienen cómo pagar el arriendo y están siendo despojados a la calle. Pero yo miro a esta mujer que Abraham le dice que te tienes que ir de la casa, le prepara un pan y le da un odre con agua, y ella dice que sale y va por el desierto, y el odre se le ha terminado el agua, y dice que ella vio la angustia de su hijo, de ese niño, en esa soledad, y lo colocó a cierta distancia para no mirar el momento en que su hijo tuviese que morir de sed. Pero dice la palabra de Dios que cuando ese niño lloró, ese llanto llegó a la misma presencia de Dios,
Y aparece el ángel de Jehová a Agar y le dice: levántate, ve al niño. Y hay una fuente allí, tú la vas a llenar de agua y le vas a dar de beber entonces a tu hijo, para que tu hijo viva, porque hay una razón, porque de ese niño se va a levantar una gran nación. Ese es el poder de Dios para estar con aquellos que nos sentimos solos. Una vez más diga conmigo: no estamos solos. Dios vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, y pudieron continuar el camino, porque aún en el desierto Dios está con nosotros. También podemos ver la vida de José en la cisterna, en la cárcel y en Egipto, en el palacio. José fue vendido como un esclavo por sus hermanos, que lo llevaron por envidia y lo tiraron a una cisterna. Los madianitas los compraron y se hizo el gran negocio con este joven. Y fue llevado a Potifar, y allí en casa de Potifar, ahí vemos a una acosado por su esposa, pero este joven, por no ofender a su Dios. ¿Sabe por qué no quería ofender a su Dios? Porque era fiel a su Dios. Llevado fue entonces a la cárcel, fue enviado a la prisión injustamente por una acusación falsa de la esposa de su amo. Este José hizo lo correcto, pero lo castigaron injustamente. Ante eso, José pudo haberse amargado, pero no lo hizo. Él supo mantener una buena actitud a pesar de la circunstancia. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia, ante los ojos del jefe de la cárcel. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso este José tuvo la presencia de Dios. Y mire el resultado de la fidelidad a Dios, porque el que es fiel a Dios, Dios lo guarda. Y dice que José salió de la cárcel en una posición mucho mejor que la que entró. Y de allí, de la cárcel, a una posición de liderazgo que fue directamente al palacio del rey de Egipto. Y mire lo que sucedió con este joven. Llegó a ser gobernador de Egipto. Aún en esa nación, aún en esa cárcel, aún en esa casa, aún en esa cisterna, aunque se sentía solo, Dios estaba con él. Por eso lo llevó a la victoria. También vemos la vida de Moisés, un hombre metido en Dios. Un hombre que fue llamado para tomar un liderazgo. Y me llama tanto la atención que aunque salió del palacio de Egipto por la situación que se le presentó, que todos la conocemos, pero bajando a un desierto, aún en ese desierto, pudo ver la misma presencia de Dios. Habló cara a cara con Dios. Dios se le apareció, le dio una gran tarea que tenía que ejercer con todos sus hermanos, con un gran pueblo, un pueblo casi de una multitud de 1.800.000 personas. Pero que este fue el caudillo, el libertador del pueblo de Israel. Pero que Dios lo usó poderosamente a él y lo colocó como profetas. A través de él también se pudieron manifestar señales y maravillas que Dios hizo por medio de este siervo. ¿Y sabe por qué? Para poder resistir las luchas, las pruebas que este Moisés pasó. Y que no fue nada fácil para él. Que tenía que aguantar a toda una nación rebelde, contumaz. Porque esa nación sintió hambre. Y tenía que velar por la alimentación, por la seguridad y por la protección. Y también por la protección espiritual de sus vidas. Y otros asuntos que tenía que enfrentar. Pero Dios nunca lo dejó solo. Dios nunca lo desamparó. Dios estuvo con él y pudo
llegar con este pueblo a lo que Dios le había propuesto. También vemos que dejamos a Moisés, que Dios lo guardó y lo ayudó, porque no lo dejó solo ante esas adversidades. Pero también vemos al pueblo de Dios, a ese pueblo de Israel, a ese pueblo en el desierto. Oh, alabado es el nombre de Jesús. Porque dice la palabra de Dios que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento que Jehová, y acamparon en Refidim. Y allí en Refidim no había agua para el pueblo, para que ellos pudiesen beber. Y dice que altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos aguas para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Porque de aquí a un poco ellos me van a apedrear. Tranquilo, Moisés, tranquilo, porque va a haber solución para ti. Ya te lo he demostrado. Te lo demostré cuando colocaste la vara en el mar y el mar se dividió. No te preocupes, solamente tendrás que, lo que ha venido diciendo, dígale a mi pueblo que marche. Iglesia, no estamos solos, no estamos solos. Con nosotros está el Dios Todopoderoso. Es ahí que conforme al mandamiento de Jehová, y no había agua para que el pueblo bebiese, Israel hizo exactamente lo que Dios mandó, siguiendo la columna de nube y la columna de fuego, pero no había agua para beber. Pero estaban dentro de la voluntad de Dios. Y cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, no importa que el momento se torne tan difícil, porque es posible estar dentro de la voluntad de Dios y aún estar en temporadas de problema. Este pueblo pasó esa situación, pasó todo ese problema, el problema que asimilar que estamos pasando en este momento nosotros. Pero yo quiero decirte, iglesia, que ahí en el desierto dio de beber al pueblo y a sus ganados y sus niños y sus ancianos. Y aún más adelante les dio maná. Más adelante les dio carne. Más adelante dice que a través de 40 años preservó todos sus vestidos y los guardó aún de sus enemigos. Esto me da para decir en este momento que no estamos solos. Él está con nosotros. Pues Dios lo había prometido, sacarlos de Egipto, y de Egipto los sacó. Por eso dice la palabra de Dios: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto con grande juicio. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos. De esas casas, allí que nos sentimos en esa prisión, de ahí vamos a salir, y vamos a salir con mano fuerte, porque el que lo prometió es el Dios Todopoderoso. Josué también vivió casi la misma situación, porque al morir Moisés le tocó que tomar esa rienda. Pero Dios le dio una promesa, le dijo: tranquilo, no te preocupes, porque yo sé que Moisés ha muerto. Pero así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.
Alabado es el nombre de Jesús. Qué grande promesa que se tiene cuando una persona, y además cuando se es joven, sentirse solo para guiar a un pueblo. Pues Dios estaba con él, lo fortaleció, lo llenó de su gracia. El trabajo que tenía que hacer Josué como nuevo líder de Israel no era una cosa sencilla, pero el poder de Dios debía de acompañarlo para que el pueblo lo reconociera como su líder y así llevar al pueblo a la tierra prometida. Dios es bueno, y si él mismo lo prometió y le aseguró a Josué que jamás lo iba a dejar solo. Diga otra vez conmigo: no estamos solos, no estamos solos. Elías, aquel hombre, dice que él se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y mira, uno llama tanto la atención a un hombre que desafió a un rey, mató 450 profetas y ahora está en una situación pidiendo hasta que quitarse la vida. Es porque se sintió solo, entró en esa soledad allí abrumado. Pero uno le llama tanto la atención porque es que cuando uno piensa que está solo, es cuando Él está con nosotros. Por eso cuando yo miro a Elías, que en medio de su desafío llega y dice: Señor, yo solo he quedado profeta. Pero alguien le dijo: no, Señor, está equivocado. Yo he reservado 7,000 rodillas que no se han doblegado ante Baal. Porque hay momentos que uno quiere sentir como solo, pero Dios tiene su recurso, Dios tiene sus provisiones. Dios ha prometido guardarnos, Él cumple su palabra. Por eso pues Él está diciendo: no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, como quien dice: no vale la pena vivir, ¿por qué me está pasando esto? Y es algunas cosas que pueden pasar allí en ese lugar donde te encuentras, porque no solamente tu iglesia, también el mundo está sucumbido en esto. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Es mejor morirnos. No vamos a pensar en eso. Lo que tenemos que pensar es que de esta también pasaremos. Entonces me llama tanto la atención que en ese momento que entró en quedarse dormido, he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Se había acostado con hambre porque no tenía nada de qué comer. Pero es que este Dios es tan grande, es tan poderoso. Ahí le estaba cocinando a aquel que estaba pasando ese momento tan difícil. Él le cocinó, y por eso es que yo miro que tengo a un Dios tan experto en ello, porque así también fue con sus discípulos. También les cocinó. No importa el momento, la dificultad en que estemos pasando, porque el ángel le vuelve y le habla por segunda vez y le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Iglesia, lo que pase esta cuarentena, largo camino nos resta, pero sea mucho o sea poco el camino que nos reste, Él está con nosotros y está para fortalecernos en los momentos más difíciles que estemos viviendo. Y por eso al final fue levantado con un carro de fuego. David fue otro también. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el corazón sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo,
Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. ¿Sabes? ¿Sabe lo maravilloso de esto? David era, antes de ser rey, un simple pastor de oveja, pero era especial a los ojos de Dios, puesto que lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y me llama tanto la atención que dice que David pecó ya siendo rey, pero cuando pecó, él jamás se lo ocultó a Dios. Confesó su pecado, implorando misericordia, y Dios le perdonó sus faltas, y hoy está en el paraíso con Dios. Así de que, mis hermanos, conocemos la historia de David. Dios estuvo con él. Él está con nosotros. También podemos reconocer nuestras faltas. ¿No será que este será un momento de reflexionar y enmendar muchas cosas que a veces hemos hecho en el transcurrir del tiempo? Y como estamos en momento de victoria, donde lo teníamos todo, donde no hay ninguna persecución, ninguna afrenta, y le dimos ciertas riendas sueltas a ciertas cosas, pero fuimos llamados por Él. Él ha estado con nosotros, nos ha dado la victoria. Pero qué bueno reconocer y poderle decir: Señor, perdona nuestras ofensas, Señor. Perdóname porque yo he pecado, Señor. Pero es la oportunidad, Señor Jesús, de dar un nuevo comienzo, Señor. Porque yo quiero verte un día quiero estar contigo. Bendito es el nombre de Jesús. También Jeremías, que también por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y por eso le está diciendo el Señor: yo sé que aquí en estos barrotes, tú, Jeremías, puedes decir: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto me llama tanto la atención, que los barrotes de la cárcel no fueron impedimento para que detuviera el mover y el hablar de Dios para con su siervo Jeremías. Aún en el calabozo donde se encontraba el profeta, Dios le habló y le dio palabras confortantes y de esperanza para su vida. Jeremías no estuvo solo, aunque se sintió solo, pero Dios estaba con él. Alabado es el nombre de Jesús. También yo miro a Daniel en el foso de los leones. ¡Qué maravilla! Todos sabemos cómo fue la historia. Un jovencito desde los 17 años que fue llevado allá a Babilonia. Y cuando vemos el fin de los tiempos, cuando hay una transición de otros reinos que impactaron allí en Babilonia, ya se habla la palabra de Dios que ya tenía una edad de casi 84 años. Un anciano ya que estaba olvidado, pero la gracia de Dios siempre estaba con él. Y a través de todo lo que hizo este fiel joven en su tiempo, y que fue llegando a su edad ya madura o de la ancianidad, pero que siempre estaba fiel a Dios. Porque por eso dice la Biblia que en Daniel ningún delito se encontró en él. Y por eso fue tenido en alto ante el rey. Era el gran administrador. Pero la palabra de Dios me muestra de que los mismos sátrapas que habían venido con Daniel y pasaron la transición de ese otro reino, pues aún ellos buscaban la ocasión, pero buscaban la parte administrativa para si hallaban un fraude en él
Daniel para si hallaban a un corrupto en la administración, pero no lo encontraron. Pero ¿en qué le podemos nosotros entonces encontrarle a este Daniel? Pero me llama tanto la atención que buscaron y buscaron él solito allí. Buscaron y buscaron la ocasión para ir ante el rey y demandarlo y decirle: tu rey te ha traicionado. Pero no, él era fiel aún en la administración del rey. Aún allí en esa provincia, aún allí en ese palacio, él era fiel a su Dios. Porque él sabía en quién había creído. Porque él tenía una esperanza grande. Y era que un día tenía que ver a su pueblo en todo su esplendor de gloria. Y por eso era la razón que le buscaban para poderlo acusar. Y lo único que pudieron encontrar en José, en Daniel, era que había un hombre que jamás había dejado de clamarle a su Dios, de servirle a su Dios, de buscarle a su Dios, aún en tierra extraña. Y de esa manera buscaron las trecas cómo hacer para poder irse en contra del rey. Y me llama tanto la atención porque el rey firma su edicto. Y lo maravilloso de esto es que palabras de rey no podía faltar. Lo que el rey escribía tenía que cumplirse. Y entonces llegó el momento en que Daniel tenía que ser echado en los fosos de los leones. Y me llama tanto la atención porque había una confianza, una seguridad en Daniel. Pero me llama tanto la atención porque cuando llegan ante el rey y dicen de Daniel, él dijo: no, pero es que este hombre ha sido siempre fiel. Pero ya me toca echarlo al foso de los leones. Pero me llama tanto la atención y miremos desde este punto de vista. Porque el foso era bastante profundo, porque no se le podía permitir a los leones poder saltar. E imagínese tirar a un anciano de 84 años a un foso de los leones. Yo creo que el solo golpe le quitaría la vida. Pero Dios lo guardó de esa caída. También aún lo guardó de ser devorados por los leones. Porque el Señor cerró la boca de los leones. Pero lo más sorprendente de esto es que yo sé que hay gente que no conoce a Dios, pero sabe que Dios es su libertador. El rey le dice: Daniel, el Dios tuyo te libre. Y eso sucedió. El Dios de Daniel lo libró. Y lo que me llama tanto la atención es que Dios guardó a Daniel ahí en el foso de los leones. Y el rey va y le habla y le dice: Daniel, ¿qué ha pasado contigo? Oh rey, Dios me ha guardado. ¿Te das cuenta? ¿Sabe por qué me has guardado? Porque yo he sido fiel a él. Porque yo he sido justo a él, porque yo no lo he ofendido, yo siempre lo he agradado, como también te he agradado a ti, oh rey. Y por eso, como yo te agrado a Dios y te he agradado a ti, Dios me ha guardado, me ha estado aquí. Y sabes una cosa, el ángel de Jehová ha pasado toda la noche conmigo. Él es grande, Él es maravilloso, porque a los fieles guarda Jehová de los ejércitos. Y por eso lo encontramos allí en el libro de los Hebreos. Ese capítulo que resalta la fe, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Los hombres que le habían condenado, pero Dios no. Así que los libró de los leones. No estaba solo, aunque se sintió solo ahí en la cisterna, Dios estaba con él. Alabado es el nombre de Jesús. Alabado es el nombre de Jesús. Qué bueno que nosotros aprendiéramos también, porque más lo que resaltamos en la Biblia es decir Sadrach, Mesach y Abednego, porque más nos deleitamos en nombrar lo que el diablo quiere, como quitarnos nuestra identidad de aquellos tres jóvenes. Pero yo quiero que aprendamos, los lectores de la palabra de Dios, simplemente digamos cómo le colocaron esos nombres para cambiar su identidad, pero sus verdaderos nombres es Ananías,
Ananías, Misael y Azarías. Ellos desafían la orden del rey Nabucodonosor de que se inclinen y adoren a un ídolo de oro que él había mandado a construir. Furioso, ordena que los muchachos sean arrojados a un horno donde milagrosamente no son quemados por las llamas, sobrevivieron porque Dios estaba con ellos. Es que hay promesas para su pueblo. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendito es el nombre de Jesús. Echaron 3 al horno y vieron a 4, porque el ángel de Jehová estaba con ellos. Yo sé que ahí en casa puede haber familia de 3, de 4, de 5, pero no pienses solamente en los 5. Si hay 5 en familia, diga habemos 6. Si hay 7 en familia, diga habemos 8. Y si hay 1 allí en familia, diga habemos 2, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende para sustentarlo, como sustentó también a sus discípulos. En el capítulo 5 de Lucas, ellos no habían pescado nada, habían pasado toda la noche. El Señor le dijo: tiren la red en mi nombre, y en el nombre de Jesús la tiraron y sacaron una gran multitud de peces. En el capítulo 21 del Santo Evangelio según San Juan, ellos también, que habían dejado a Jesús allí en la cruz, allí crucificado, se habían ido nuevamente a pescar. Pero ellos pescando y pescando toda la noche. Pero llegó el momento que se tenía que cumplir la palabra, el que había dicho: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es necesario que el Hijo del Hombre, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días, pero que al tercer día resucitase de entre los muertos. Y esta iglesia sabe que mi Jesús resucitó. Él resucitó, Él vive para siempre, y Él atraviesa todas las riberas del mar, por todos los caminos de Capernaum, aún hasta este hermoso departamento de aquí de Nariño, de la ciudad de Pasto, de mi amada Colombia. Aún todavía sus pasos se sienten para llegar y preguntarle: ¿tienes algo de comer? Y tú puedas contestar: no tengo nada de comer. No te preocupes, no te preocupes. Solamente sigue bogando, tira la red a la derecha y sacarás grandes peces. Pero te voy a mostrar mi gracia, mi misericordia, porque yo fui el mismo que tuvo con Elías. Porque cuando Elías estaba allí en la cueva, yo le hice a él pan, yo le hice su guisado, yo le hice su alimento. Le dije: levántate, come. Y comió y volvió y se quedó dormido. Luego le hablé por segunda vez: levántate y anda, porque el largo camino te resta. Así que no se preocupen, vengan ustedes acá. Allí hay unas brasas, allí hay un pez allí asado, allí también hay pan. Aquí les tengo el alimento. Yo les hice el desayuno a ustedes. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy con ustedes. Porque yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Alabado es el nombre de Dios, de ver a un hombre, el Hijo del Hombre, verlo en su misericordia, que no nos ha dejado solo. Aunque nos sintamos solos, no estamos solos. Y eso fue lo que el apóstol Pablo expresó en toda su grandeza, porque él dice de la siguiente manera, hablando locamente, él dice: en trabajo, más en prisiones, más en azote, mucho más en peligro de muerte. Muchas veces, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí
naufragio. Un día y una noche pasé en los abismos. Muchas veces en viaje me vi en peligro de los ríos, peligro de los ladrones, peligro de los de mi linaje, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, trabajos y fatiga, en prolongadas vigilias muchas veces, y dice en hambre y sed, en ayuno frecuente, en frío y en desnudez. Pero de todo ello, la mano del Señor estuvo conmigo. Claro, por eso ese hombre que sintió todo ese respaldo en ese momento de soledad tenía que escribir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hoy el mundo se siente solo y desamparado. Pero ¿qué hay de nosotros? La familia de nuestra patria, y por qué no decir o agregar del mundo, están padeciendo hoy muchas penurias, la dificultad de mantenerse unidas, el abandono de toda ayuda social o de instituciones, el desarrollo de la propia tierra para la necesidad de emigrar hacia nuevas y mejores perspectivas. Muchas personas hoy en día están viviendo en situaciones parecidas. Unas lo hacen público, otras lo callan. Lo cierto es que existe una gran necesidad espiritual. Gente que se siente sola, abandonada, temerosa, desesperada. Frente a la soledad, algunos llenan su tiempo con actividades y amigos y trabajos. Otros buscan desesperadamente consolación en prácticas dudosas, en relaciones abusivas, en el sexo, en el alcohol o en las drogas. Algunos llegan a hechos extremos, hasta se quitan la vida. Debemos saber que muchos de estos seres desesperados tan solo buscan un poco de atención, una palma en el hombro, un abrazo, un buen consejo o simplemente ser escuchados en silencio. No se han dado cuenta que siempre hay esperanza, aun cuando todo parece oscuro y sin soluciones. Pero ahora la pregunta es: ¿es cierto que estamos solos? Definitivamente no. Diga conmigo: definitivamente no. Esta es solamente una mentira del diablo. Una mentira más destructiva que el enemigo puede poner en nuestras mentes. Recordemos que el enemigo nos ataca a través de pensamientos negativos. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha contra seres que nosotros no vemos. A veces ni siquiera los percibimos. Estos operan en las regiones celestes en el aire. Pero no te preocupes, iglesia, porque la Biblia dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y yo estoy en este momento hablando con un hijo obediente, con uno que obedece a su palabra, con uno que obedece a sus mandamientos, porque esto lo hacíamos antes, ahora somos hijos de Dios. Y te los quiero explicar de la siguiente manera. Los aparatos electrónicos como la televisión y la radio reciben la imagen y el sonido a través de ondas electromagnéticas que viajan por el aire y son receptores. El emisor, que es el canal o la estación de radio, colocan antenas en sitios estratégicos para enviar la señal, ya sea de radio o de televisión. Pues más o menos así es como nosotros recibimos los pensamientos negativos que vienen del enemigo, que operan en el aire. La Biblia lo declara muy claramente, pues muchos de estos pensamientos son los que miles de personas alrededor del mundo están captando, están percibiendo
E incluso en este mismo momento allí de cuarentena pasa una cantidad de pensamientos negativos. Pero yo también quiero decirle a los amigos yo quiero decirles, yo quiero de que ustedes cambien y puedan reconocer de la grandeza de ese Dios tan poderoso, que aún en este momento Él está aquí con nosotros. En este momento Él está aquí con nosotros, porque este no es un Dios injusto. Este es un Dios que hace llover sobre buenos y malos. Su misericordia se extendía. Lo que tienes que hacer es tomar la misericordia de Dios y tener que decir como uno de nosotros: en realidad no estamos solos, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque en este mismo momento hay pensamientos de soledad, de derrota, de frustración, de desesperación, de depresión, de ansiedad, estrés, angustiado. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor nunca nos abandona, y mucho menos en este momento, porque el mismo Isaías nos está diciendo lo que leímos al comienzo. Él nos da la sensación de que el Señor nos habla con ternura, con palabras de ternura. Mire, que llegar a Él y decir: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No solamente al alcance, sino presente. Está allí a tu lado. Yo sé que estás débil. Yo sé que estás débil, pero yo te fortaleceré. Yo te ayudaré y yo te fortaleceré. ¿Qué palabras más reconfortantes para nuestras almas que están cargadas de angustia, de temores y pesares? Y tener que escuchar esas palabras de ese Dios grande: yo estoy contigo, no temas. Qué Dios tan grande, qué Dios tan grande. Y ahora quiero decir, en casa el mundo se siente como en una prisión, pues no estamos acostumbrados. Pues como un pensamiento parece que se nos fue la vida. Y la soledad, aunque sea involuntariamente, genera miedo. ¿Miedo a qué? ¿Qué pasará después que pase esto? ¿Qué será de la economía? ¿Qué será de mi futuro? Yo te digo estas palabras, o no las digo yo, las dice Jesús: yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en esta cuarentena. Y cuando salgas de la cuarentena, busca a Dios, llénate de Dios, encomienda a Jehová tu causa y Él lo hará. El futuro es conocido por Él. Para ti es incierto. El presente, vívelo, pero vívelo con Jesús, que ha prometido estar con nosotros. Que Dios nos bendiga y nos llene de su gracia. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora. Gracias una vez más, Señor, porque has prometido estar con nosotros en tu misericordia. Gracias, 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 Señor Jesús. No estamos solos, tú estás con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones, mis hermanos.